tienen ustedes cómo interactúan estas tres áreas con las decisiones financieras. Vamos con la finanza corporativa y administración financiera. Clasificamos las principales decisiones financieras en decisiones de inversión, considerada la primera gran decisión financiera en orden cronológico o secuencial, porque es la primera decisión que hay que tomar. ¿En qué vamos a invertir? Ya les había indicado que para eso están ustedes, van a estar ustedes. En una empresa donde los hayan contratado o en una empresa donde ustedes sean los emprendedores. En el enfoque empresarial siempre están relacionados a toma de decisiones de inversión y de financiamiento. Eso forma parte del hábitat donde este ingeniero en finanzas debe trabajar. Y hay una afirmación válida que dice: cuando vamos a tomar una decisión de inversión tenemos varias alternativas, varias posibles inversiones. Y aquí es donde tienen que empezar ustedes a utilizar sus capacidades y competencias que les permita preparar, hacer el estudio de cada una de esas inversiones. Ese es el primer trabajo. Hay una segunda fase donde estarán ustedes para evaluar esos estudios de inversión. Y la tercera fase es la toma de decisión, porque al evaluar hemos generado criterios que nos permiten comparar y elegir la mejor alternativa. Les había indicado que al inicio es bueno, sería recomendable que trabajemos en lo que es preparación de los estudios de inversión. Tenemos que ganar experiencia en preparar. Por ejemplo, acá estamos hablando de planes operativos. ¿Cómo vamos a mejorar la administración del capital de trabajo? Vamos a centrar nuestra atención en la inversión en disponible, en la inversión en exigible o en la inversión en realizable. O las tres, o dos de ellas, o en una mayor intensidad que en las otras, porque siempre van a estar relacionadas. Porque estos tres activos circulantes representan la inversión de corto plazo, de la cual ustedes van a ser directos responsables de su administración. Entonces, estamos hablando nosotros de la primera gran decisión financiera. En qué invertir. Y hacer ese estudio de inversión nos proporcionará a nosotros la información sobre cuál es la cantidad de dinero que vamos a invertir. Porque ese estudio que vamos a hacer nos va a llegar a determinar cuánto vamos a invertir y en qué vamos a invertir. Ahora, una vez que conocemos esa información, decimos, ¿cómo vamos a financiar esa inversión? ¿Los recursos propios de nuestra empresa son suficientes? Generalmente no lo son. ¿Cómo vamos a financiar el total de la inversión? ¿A qué fuente de financiamiento debemos recurrir? Entonces, esa segunda parte constituye la segunda gran decisión financiera. ¿Cómo financiar la inversión? Y digo segunda porque eso va en orden cronológico, no por importancia. Todas son importantes.
Y luego nos plantea acá Guillermo Damrau, como la mayoría de los autores, la decisión de la política de dividendos. ¿Saben qué son los dividendos? Las ganancias, dice. Ya. ¿Cómo se divide la ganancia entre los socios? Muy bien, estamos mejorando más así el concepto. ¿Alguien más? Las ganancias que se dividen entre los inversionistas, entre los socios. Socios, ¿no? Ya. Entonces, yo les aclaro, dividendo no es un término financiero, es un término aritmético, ¿no? ¿Recuerdan? Desde la primaria, ¿no? ¿Saben qué es un dividendo? Vean, por eso tiene esa forma. En finanzas, ustedes como financieros deberían apropiar más el concepto de utilidades por acción. Y la sigla que se utiliza en finanzas es UPAS, UPA, y la S que significa el plural, UPAS, utilidades por acción. Eso si la empresa es una sociedad anónima, porque es el único tipo de empresa que emitirá acciones para conformar su capital social. Si es una SRL ya no son acciones, si es una unipersonal ya no son acciones. Eso ya lo saben ustedes en la materia de legislación de empresas que ya han llevado. Y que en la clase anterior les había indicado, eso ustedes siempre deben tener bien apropiada las características de cada tipo de empresa. Materia aprobada por ustedes ya, materia asimilada. Quiere decir que ya lo tienen el conocimiento asimilado. Y si hay vacío, les estoy haciendo recuerdo ahora de que eso forma parte del conocimiento de este profesional. Así que no es decir, bueno, vencí la materia y me olvido de la materia. Ustedes a través de su plan de estudio van a ir generando cada vez mayor conocimiento y tienen que ir acumulando el conocimiento. Le hice una pregunta. Sí. Finanzas corporativas y administración financiera, ¿es lo mismo? Enseguida, está en la explicación de esta parte. Por eso les había indicado, si ustedes hacían la lectura... Yo leí un poco, pero decía directo, se clasifican las decisiones de inversión, decisiones de política y financiamiento. De ahí se salta. No hay una explicación exacta de eso. Ay, señorita, y aquí lo va a ver usted, en este punto 3 está toda la explicación. Ya. Salvo que se haya saltado de hoja. Pero aquí en este punto 3 está toda la explicación. Les decía entonces, distribución de las utilidades. Una empresa genera utilidades. Y esas utilidades deben ser distribuidas entre los socios de la empresa. Para eso habrá que ver cuál tipo de organización es nuestra empresa, para ver cómo se distribuyen las utilidades. Porque si es una unipersonal, toda la ganancia es de la empresa. Es para el único propietario. Bien, entonces, vean ustedes la importancia de manejar apropiadamente las diferentes formas de organizaciones. La política de dividendos va orientada a la política de distribución de utilidades y necesariamente esa política de distribución de utilidades debe satisfacer las expectativas que tienen los socios de la empresa o el propietario de la empresa. Porque los socios de la empresa son los dueños de la empresa. Y son los dueños de la empresa porque han asumido el riesgo de invertir en esa empresa. Entonces, si volvemos al punto 2, diríamos que la agencia, los gerentes deben generar utilidades cuya distribución satisfaga plenamente las exigencias
de los socios de la empresa, que son quienes los han contratado. Entonces están claras acá 3 decisiones financieras y mientras vayamos avanzando vamos a ver que hay otras decisiones financieras. Empezamos con la decisión de inversión. Frecuentemente y por varios motivos, que ya los hemos venido considerando, son las más importantes de la empresa, porque primero hay que definir en qué vamos a invertir. Y como tenemos varias opciones, tenemos que hacer los estudios correspondientes, las evaluaciones correspondientes para elegir la mejor opción. Y ese estudio también nos determina cuánto es lo que se requiere para ejecutar esa inversión. Toda vez que el autor habla de firma o compañía, se refiere a lo que nosotros comúnmente llamamos empresa. Se ocupan principalmente de los activos de la empresa, o que la empresa ha comprado o que la empresa debe comprar. Ya cuando hablo de activos, ustedes saben qué son los activos. Algunas preguntas que nos hacemos en las decisiones de inversión más frecuentes son las siguientes. ¿Deberíamos invertir en ese nuevo proyecto? ¿Deberíamos comprar esa empresa? ¿Deberíamos reemplazar un equipo o reemplazar un equipo o arreglarlo, hacerle mantenimiento y reparaciones? Y así nosotros podríamos ir agregando una diversidad de otras preguntas más relacionadas a las inversiones que una empresa debe realizar. ¿Debemos hacer inversiones para incrementar la producción? Ese nuevo proyecto nos indica que deberíamos incrementar la producción. ¿Será conveniente ello? ¿O será que hay otro proyecto de inversión que indica que deberíamos diversificar la producción, lanzar al mercado nuevos productos o servicios, haciendo un mejor uso de las materias primas o de algunos otros activos fijos que la empresa dispone? ¿O deberíamos invertir en una empresa que está en otra actividad económica? Vean, nosotros podemos ir sumando muchas más preguntas a ello. ¿En qué vamos a invertir? Y pueden ver ustedes ahí que tenemos un menú amplio de inversiones, de posibles inversiones, de alternativas de inversión. ¿Cómo vamos a llegar a determinar cuál es la mejor, la más conveniente? Ahí están ustedes preparados con las capacidades y competencias para hacer fase 1, el estudio de esa inversión. Fase 2, la evaluación de ese proyecto de inversión. Fase 3, la elección y toma de la decisión. Vean, estamos mostrándoles acá las áreas de trabajo. ¿Para qué se tienen que preparar? Las decisiones de financiamiento determinan el modo en que la empresa va a captar los recursos que le permitan ejecutar la inversión. Si nosotros nos vamos a un balance general, en el lado izquierdo tenemos los activos y ya desde la primera clase les dije, todo activo es una inversión y ahí está desglosada la inversión y cuánto se ha invertido. Y al lado derecho tenemos el pasivo más el capital. El lado derecho del balance general es la decisión de financiamiento. O sea, al lado izquierdo la decisión de inversión y al lado derecho la decisión de financiamiento. Ustedes siempre van a estar trabajando con estados financieros, porque van a ser financieros, ¿no? Van a ser ingenieros en finanzas.
Quiere decir que deben conocer muy bien los estados financieros. No puede ser de que este director o gerente administrativo y financiero no interprete bien los estados financieros y venga el departamento de comercialización y me explique cómo es. O el de producción sepa más que yo. Yo soy el ingeniero en finanzas, yo soy el que debo saber más que ellos. Sí o sí. Entonces decimos, al lado derecho del balance general, la decisión de financiamiento. Una parte financiado externamente, eso llamamos pasivo o deuda. Y la deuda en finanzas también es llamada palanca financiera. Vayan acostumbrándose a esos conceptos. Son básicos en el lenguaje financiero, ya que ustedes van a estar en ese hábitat. El hábitat natural del ingeniero en finanzas es ese. Y financiamiento interno, que es el que han aportado los socios. Es el aporte de los socios. Ahora habrá que ver la forma o el tipo de empresa, para saber cómo los socios pueden participar en la conformación del capital social de la empresa. Les vuelvo a reiterar nuevamente. Forma parte ya del conocimiento que ustedes ya lo tienen adquirido. Y está certificado que ese conocimiento ya lo tienen adquirido porque ya han vencido esas materias. Algunas preguntas relacionadas a las decisiones de financiamiento podrían ser estas, no son las únicas. ¿Debemos solicitar más dinero prestado al banco? ¿O en lugar de requerir de un préstamo bancario vamos a emitir títulos valores y los vamos a colocar en los mercados financieros o mercados de capitales? Bien, hay quienes han ingresado luego que no han habilitado sus cámaras de video. Vayan haciéndolo a medida que vamos avanzando. Entonces vean, tenemos dos grandes fuentes de financiamiento externo. Las entidades financieras y los mercados financieros donde podemos nosotros emitir y colocar títulos valores. Ahora habrá que ver, ¿ese pasivo que requerimos será de corto plazo o de largo plazo? Vean, estamos trabajando en el escenario operativo que les espera a ustedes. En esto, ¿qué les puedo explicar? Vean que en la lectura no está todo, por eso yo les voy explicando. Esta lectura es una guía para introducirlo en la finanza. Si lo que vamos a hacer, si lo que requerimos capital es para adquirir activos fijos, ya saben cuáles son los activos fijos. Obviamente vamos a requerir préstamos de largo plazo. Y si lo que requerimos pasivo es para financiar capital de trabajo, entonces será préstamos de corto plazo. Esa es la tendencia general. Aunque también podríamos financiar capital de trabajo con financiamiento de largo plazo. Eso cuando una empresa, por ejemplo, tiene un comportamiento uniforme durante todo el año y los siguientes años. O sea, continuamente requiere el mismo capital de trabajo. Pero generalmente el pasivo de corto plazo tiene menos costos que el de largo plazo. Así que para inversiones de corto plazo, lo más recomendable es pasivo de corto plazo. Lo que nunca ustedes deben hacer es financiar la adquisición de activos fijos con préstamos de corto plazo. Eso lo va a asfixiar a la materia, lo va a asfixiar a la empresa. La empresa no va a tener la liquidez necesaria y no va a poder cumplir esas obligaciones.
Eso es un pecado capital en finanzas. ¿Cuáles son las ventajas impositivas de cada tipo de financiamiento? Por ejemplo, si financiamos a través de aporte de los socios, eso no nos genera a nosotros, no nos genera el escudo impositivo que más adelante les voy a... Y eso lo voy a dejar para que sigamos explicando más adelante. Entonces habrá que ver cuál es el tratamiento impositivo para cada alternativa de financiamiento. ¿Deberíamos pagar el dividendo o UPA en efectivo a los socios? ¿Qué cantidades? Ustedes han visto en contabilidad que hay una partida que se llama utilidades retenidas o no distribuidas. Forma parte de la política que aplica una empresa. ¿Qué son las utilidades retenidas o no distribuidas? Son una alternativa fuente de financiamiento interno. Son nuevos aportes que realizan los socios. Porque en lugar de distribuir los dividendos o UPAs en forma parcial o total, lo estaríamos reinvirtiendo en la misma empresa. Como las utilidades son de los socios y las mismas van a ser reinvertidas en la misma empresa, quiere decir que son nuevos aportes de capital que realizan los socios de la empresa. En cuanto a esto, está muy relacionado a lo que es la política de dividendos, está relacionada a la forma como se distribuirán las utilidades entre los socios de la empresa. Y eso debe tener una orientación a generar expectativas que permitan cumplir con las exigencias de los socios. Quiere decir que las decisiones de políticas de dividendo, o más apropiado decir, la política de distribución de utilidades, debe estar orientada a satisfacer las expectativas que tienen los socios, porque son ellos quienes han asumido el riesgo y son ellos quienes les han delegado a los gerentes, eso lo tratamos el día lunes, la responsabilidad de administrar su inversión. El ejecutivo de finanzas también debe tomar un conjunto de decisiones de inversión y financiamiento que aparecen más vinculados a lo que se conoce por eso le dije, en este punto está todo. Aquí, por ejemplo, nos indica Guillermo Danrao que cuando nos referimos a la administración financiera, estamos haciendo referencia a la planeación financiera del corto plazo. Y estas decisiones están relacionadas prácticamente a las operaciones internas diarias que se realizan en la empresa. Por eso lo llaman también las decisiones del día a día que deben tomar los gerentes financieros de una empresa. ¿Por qué? Y tienen un contenido operativo mayor que los 3 tipos de decisiones anteriores. ¿Por qué? Porque este tipo de operaciones, este tipo de actividades u operaciones internas diarias son las que mayor cantidad de tiempo le demandan o le requieren a los ejecutivos de una empresa. Tomar las decisiones del día a día es lo que requiere mayores exigencias, mayor tiempo. Por ejemplo, ¿qué plazo deberíamos conceder a nuestros clientes? Estamos hablando ahí de ventas a crédito. Hay que hacer ajustes continuos.
o preferimos vender al contado. Hay un incentivo para que los clientes nos compren al contado, que es el descuento por ventas al contado. En la bibliografía generalmente llama pronto pago. Para el financiamiento, ¿cuáles fuentes de financiamiento vamos a necesitar? En el corto plazo, generalmente pasivo. ¿Cómo vamos a obtener ese financiamiento de una entidad financiera? ¿Vamos a requerir el desembolso del préstamo o vamos a requerir que el mismo sea mediante una línea de crédito? La línea de crédito implica de que nosotros solicitamos una cantidad de dinero, la misma es aprobada y los desembolsos se van haciendo a nuestro requerimiento. Obviamente la entidad financiera hace el seguimiento de que los desembolsos vayan a ser utilizados en lo que se había previsto en el contrato del préstamo. ¿Y por qué hacemos línea de crédito? Porque yo no necesito todo el dinero ahora. Si me lo desembolsan ahora, tengo que pagar intereses desde la fecha del desembolso. Ya todos han llevado ingeniería económica. Pero si es una línea de crédito, el interés que pague sobre el monto desembolsado por el tiempo utilizado. Y voy requiriendo periódicamente nuevos desembolsos. Entonces disminuye mi costo del capital. ¿O será más conveniente emitir títulos valores? En el corto plazo no vamos a emitir bonos, vamos a emitir pagarés o letras de cambio. ¿Cómo vamos a financiar ese capital de trabajo? Ahora habrá que ver también cuál es el comportamiento de la actividad económica en la cual opera nuestra empresa. Por ejemplo, hay empresas cuya actividad económica está muy influenciada por la temporada. Ejemplo, una librería. De enero a marzo tiene un fuerte volumen de actividad, pero luego baja a lo mínimo. Entonces quiere decir que de abril a noviembre, porque ya en diciembre están haciendo el aprovisionamiento de todo para empezar enero, van a tener un menor nivel de requerimiento de capital de trabajo. Hay otros que están influenciados por la estacionalidad, que tienen mayores ventas en verano, u otras que tienen mayores ventas en invierno. Entonces, en esos casos habrá que ver cómo vamos a ir requiriendo el financiamiento del capital de trabajo. ¿Cuál debe ser el nivel de ventas para alcanzar el punto de equilibrio? Ustedes ya han llevado las materias de economía, ¿no? El punto de equilibrio económico. ¿Cuándo se da el punto de equilibrio económico? Cuando la oferta es igual a la demanda. No, señorita, yo estoy hablando de la empresa. Punto de equilibrio económico, dije claramente. Eso se lo han explicado hasta gráficamente en las materias de economía.